vamos a probar algo nuevo. No sé cómo va a salir, porque estoy un poco nerviosa con todo el cotarro que tengo aquí montado. Voy a grabar con la cámara, voy a grabar con micrófono y es la primera vez que me grabo sin verme al mismo tiempo, sin ver cómo va a resultar la imagen. Y esto me deja un poco como desorientada. Algo que va a tener mucha relación con lo que vamos a hablar en el vídeo. Entonces, estos días he estado trabajando en un asunto en un artículo que quiero escribir, y para ello he vuelto a releer algunas obras de sociología clásica, entre ellas Modernity and Self-Identity de Giddens, que es publicado en 1991, que es este libro, que es una de las grandes obras de la sociología de nuestro tiempo, y creo que es una obra fundamental para entender el mundo en que vivimos todos nosotros. No solo para sociólogos, no solo para académicos, sino para cada uno de nosotros individualmente. Es una obra que creo que repasarla nos puede ayudar mucho a entender por qué tenemos las preocupaciones que tenemos, por qué intentamos vivir del modo en que lo hacemos, y yo creo que ayuda a sentirse un poco menos solo, porque las ansiedades que sentimos prácticamente todos nosotros en esta obra se ve que responden mucho a un contexto cultural en el que vivimos, un contexto sociológico, que somos un producto de la sociedad en la que vivimos. Entonces, nuestras preocupaciones muchas veces no son de bicho raro, no son aisladas, sino que cada uno de nosotros las estamos viviendo, y las estamos viviendo así porque vivimos en un tipo de sociedad concreta. Y este libro de Giddens, la verdad es que ayuda mucho a entender el mundo en el que vivimos, y me parece que sería muy interesante pues hacer este pequeño repaso y para todos nosotros. Entonces, algo que ya se ve en el título y que diferencia a Giddens de otros autores es que Giddens habla de modernidad, no de postmodernidad. Según Giddens, nosotros vivimos en una sociedad que es tardomoderna. Podemos hablar de una modernidad tardía o de una alta modernidad, pero él no utiliza el concepto de postmodernidad. Esto es interesante, yo estoy totalmente de acuerdo además con Giddens en esto. Quiere decir que no hemos pasado todavía de la modernidad, no estamos en un después de la modernidad, estamos todavía en la modernidad. Es cierto que es una modernidad, como él dice, tardía o alta, en la que sus características y consecuencias se ven mucho más acusadas, porque ya llevan un tiempo haciendo incidencia, pero no hemos pasado todavía a otra etapa, todavía estamos viviendo las características y las consecuencias de la modernidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que caracteriza al paso de la antigüedad a la modernidad? Sobre todo, el dejar atrás la tradición para empezar a apoyarse cada uno en sí mismo, en su razón y en sus capacidades para conquistar el conocimiento. La ilustración, ¿no? Es el sapere aude de Kant, el atrévete a conocer, que es el paso a la madurez, ¿no? El dejar atrás esos argumentos de autoridad que vienen de quién sabe dónde, en la antigüedad muchas veces supuestamente de Dios, o del destino, y empezar a hacer el esfuerzo y ejercicio de conocer por uno mismo, haciendo uso cada uno de sus capacidades y herramientas. Esto, desde luego, es Descartes, no es cartesiano. Descartes decide dejar atrás o poner en duda todo conocimiento que viniera ya dado para llegar a un conocimiento que pudiera conquistar él por sí mismo, haciendo uso de su capacidad, de su razón. Como sabéis, Descartes reduce todo con este método, que es la duda metodológica, que es dudar de todo hasta llegar a algo indudable, y a la certeza mínima a la que llega, esa certeza básica, es pienso, luego existo. Este pienso, luego existo, en realidad es muy interesante porque tiene un antecedente ya en Pascal, y Pascal creo que es una gran expresión de lo que viene a continuación, porque Pascal, la versión de Pascal dice dudo, luego existo. Y me temo que la modernidad va a ser esto. Giddens detecta con una gran agudeza que supuestamente la modernidad y la ilustración nos tienen que traer una etapa
En teoría, cuando comienzan a hacer la ilustración los primeros pensadores de esa época, supuestamente quieren darnos un mundo de confianza, de seguridad, el no tener que estar suscrito a la tradición o a ideas que se han establecido por otras personas, o a saber por qué, de un modo un poco arbitrario, ¿no? Y empezar a hacer uso de las propias capacidades para llegar a conocimientos bien fundados, que sean de confianza y que nos den seguridad, ¿no? Certezas. El problema, que Giddens detecta muy bien, es que la ilustración se vuelve sobre sí misma. Porque aunque la idea es llegar a conocimientos bien fundados y que nos den confianza y seguridad, a los que podamos aferrarnos con seguridad, lo cierto es que Descartes lo que está proponiendo es el dudar de todo. Y la ilustración viene con esa duda ya en origen, y hacer ciencia para los ilustrados muchas veces es aplicar esa duda metodológica sin parar hasta que encuentras algo de lo que no se puede dudar. ¿Qué ocurre en el mundo social? Que no hay cosas indudables realmente, porque las instituciones son convencionales, se crean, las instituciones son herramientas sociales, métodos para dar solución a problemas, pero se llegan a ellos por consensos, por convención, por utilidad, no porque tengan una certeza absoluta. No hay instituciones sociales que sean absolutas para todas las sociedades en cualquier contexto, en cualquier tiempo. Son absolutamente contextuales, necesitan análisis del contexto, ver qué se adapta mejor al contexto en cada momento, y entonces se van erigiendo las instituciones sociales en función del contexto en el que estamos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si bien estamos intentando trabajar en un mundo de certezas y seguridades porque por fin están asentadas en nuestro conocimiento, no estamos asumiendo que el destino cae sobre nosotros, lo cierto, sin embargo, es que si vamos aplicando el método de la ciencia positiva que nos trae la ilustración, empezamos a dudar, y llega un punto en el que perdemos totalmente las referencias. Porque al descartar totalmente la tradición, nos encontramos absolutamente solos en una especie de mar abierto donde no hay nada a lo que aferrarse. Hay que hacerlo todo desde cero. Y entonces esto es bastante... da miedo, ¿no? O sea, da mucho nerviosismo el no tener referencias, no tener nada a lo que agarrarse, ¿no? Entonces, Giddens dice que esta ansiedad es muy propia de los tiempos modernos, es natural a los tiempos modernos, porque hemos perdido esas referencias fijas. Todo se convierte en móvil. Y no solo se convierte en móvil, sino que se convierte en algo que hay que decidir. Entonces nos vemos presionados constantemente a tomar decisiones nosotros sobre todo. Que esto es algo propio del tiempo moderno, antes no sucedía. Antes había muchas cosas en nuestra vida que venían ya decididas en cuanto nacíamos. Pues nuestra clase social, a veces la profesión, con quién nos íbamos a casar, qué religión íbamos a tener, un montón de cuestiones, ¿no? Ya venían dadas. Sin embargo, en la modernidad se nos deja a cada uno de nosotros decidir qué queremos hacer con nuestra vida prácticamente en casi cualquier dimensión, ¿no? Tenemos que decidir qué profesión vamos a tener, qué religión vamos a profesar, si vamos a profesar alguna, si nos vamos a casar o no, con quién, de qué sexo va a ser la persona, cómo queremos expresar nuestro cuerpo, cómo queremos vestirnos. Y las decisiones se van multiplicando y multiplicando y multiplicando, y además no tenemos tradiciones que nos orienten para tomar estas decisiones. Estamos a nuestra propia merced, ahora no a merced de los dioses, sino a nuestra propia merced. Y no sé qué es peor, no sé qué da más ansiedad. Entonces, algo que... digamos, aquí nos dice, la modernidad nos requiere a todos nosotros ser creativos con nuestra vida. Y esto por un lado está muy bien,
pero por otro lado es verdad que nos deja en un estado de ansiedad en el que dudamos de las decisiones que tomamos, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, si tendríamos que haberlo hecho de otra manera. El tener tanto espacio para decidir también se vuelve algo muy que da mucho susto, ¿no? Da mucha ansiedad. Y este estado en el que hay que decidir todo, hay que pensar todo, todo depende de nosotros mismos, Giddens dice que es un estado de absoluta reflexividad, que hay una reflexividad exagerada. Dice, si bien antes, como muchas cosas venían dadas, muchas cosas se venían por tradición, no teníamos que pensar tanto en muchas cuestiones de nuestra vida. La reflexión pues no tenía tanto espacio. Lo que trae consigo la modernidad, la ilustración, este sapere aude, es el hábito de la reflexión para todos los individuos, no solo para unos, pero empezamos a utilizar la reflexibilidad en todas las dimensiones de nuestra vida. Y esto pues lleva a una revisión constante que puede ser agobiante, ¿no? Puede llegar a sentirse muy incómoda. Sin embargo, para poder vivir, dice Giddens, no nos queda otra opción que tomar una opción. No nos queda otra elección que elegir. Estamos en una... No sé qué autor habla de una tiranía de las decisiones. Pues digamos que esto es algo que nos ocurre. No tenemos otra opción más que elegir algo y muchas veces sentimos que estamos totalmente incapacitados para elegir, que no tenemos la preparación suficiente para elegir, pero tenemos que elegir porque vivir es elegir. Entonces esta presión está siempre de fondo, ¿no? Por otro lado, Giddens a este contexto que nos obliga a elegir todo y a esta reflexividad súper acusada, Giddens dice, nosotros, los individuos modernos, estamos muy habituados a hacer cálculos. Dice, claro, como no tenemos seguridades, como no tenemos anclajes en cosas firmes, en instituciones firmes, nos vemos todo el rato impulsados a calcular los riesgos de nuestras decisiones. Como decía antes, cada vez que tomamos una decisión nos quedamos pensando, pero podría haberlo hecho de esta otra manera y a lo mejor esta otra manera era mejor. Entonces, cada vez que vamos a tomar una decisión, tenemos que proyectar muchos posibles escenarios para hacer el cálculo de cuál es la mejor decisión. Cálculo de riesgos, cálculo de posibles futuros que van a salir de cada una de mis opciones. Entonces, el individuo moderno está constantemente calculando riesgos y constantemente calculando posibles futuros que van a salir de mis decisiones. Entonces estamos jugando con futuros como si fueran malabares para intentar llegar al que queremos, al que va a ser más satisfactorio para nosotros. Qué difícil es saber eso. Hay muchas cosas que no podemos calcular, eso también. Entonces, digamos que el individuo moderno, la manera que tiene de intentar conseguir seguridad es hacer ese cálculo de riesgos exhaustivo, como si fuera un asegurador, y sin embargo, aún así quedan muchas cosas fuera de su cálculo, con lo cual esa ansiedad no la estamos consiguiendo resolver, ¿no? Cuanto más calculamos, en realidad más nos damos cuenta de que hay cosas que quedan fuera de nuestro cálculo y esa ansiedad es más patente. Entonces, Giddens, a este hábito de calcular riesgos y calcular futuros, lo llama la colonización del futuro. Estamos colonizando el futuro, estamos viviendo antes de tiempo. En nuestra mente estamos viviendo antes de tiempo cómo se va a resolver cada una de nuestras experiencias. Habla del secuestro de la experiencia. No estamos experimentando directamente las cosas, sino que estamos constantemente adelantándonos para intentar colonizar y controlar ese futuro que evidentemente no podemos controlar. Entonces, claro, pues este es el mundo en el que vivimos, según Giddens. Y no sé hasta qué punto os habéis visto reflejados en estas ideas, pero creo que es súper interesante, ¿no? Ver esta idea de cómo estamos constantemente intentando calcular riesgos, intentando planificar cómo va a ser el futuro, y cuanto más planificamos, más nos damos cuenta de que todo escapa a nuestro... No todo, pero casi todo escapa a nuestro control. Y que no estamos viviendo realmente porque estamos planificando. Entonces, bueno, pues esto ha sido la presentación de esta sociedad de riesgo de Giddens, que también
La sociedad de riesgo, el concepto en sí, creo que lo acuña Ulrich Beck, pero se comentan mucho el uno al otro. Entonces, la verdad es que son dos autores que hay que leer bastante simultáneamente. Y bueno, espero que os haya gustado y seguiremos haciendo vídeos de este tipo. Bye.